En esta clase 3 vamos a hablar sobre vibraciones. Vamos a analizar sus propiedades, vamos a analizar algunas de sus fórmulas y vamos a ver sus características principales. Una vibración podemos definirla como el movimiento de una partícula que pasa repetidas veces por un mismo lugar. Ese puede ser el concepto de vibración. Como dijimos, las vibraciones en general no son buenas, ya que nos van a incrementar las aceleraciones, los desplazamientos y el desgaste. Son pocos los casos de las vibraciones que nos traen algún beneficio, como por ejemplo la vibración del concreto o las arandas para tamizar los agregados. Bien, podemos clasificar de varias formas las vibraciones. Una primera clasificación puede ser que las vibraciones pueden ser aleatorias o determinísticas. Una vibración aleatoria es aquella que no tiene un patrón, un periodo y un desplazamiento o una amplitud definidas. Normalmente pueden ser las vibraciones de los sismos. Los sismos no tienen ningún tipo de patrón establecido. Tienen ciertas frecuencias predominantes, pero no son valores exactos o repetitivos. También podemos tener las vibraciones determinísticas, son aquellas que sí conocemos y vamos a conocer sus diferentes posiciones, diferentes desplazamientos, velocidad angular a través del tiempo. Por ejemplo, podemos ver que una vibración o una señal de la frecuencia de la electricidad podemos considerar como una vibración determinística. También están las vibraciones, o podemos clasificarlas como libres o forzadas. Estamos empezando ya para calcular las fórmulas más básicas como vibraciones libres a aquellas que se mueven no por el movimiento externo o por una fuerza externa, sino que en algún momento tienen una velocidad inicial y un desplazamiento inicial. Las forzadas, en cambio, son vibraciones que se producen debido al movimiento de una base, de un soporte o del suelo, en el caso de las edificaciones. Bien, acá podemos ver nosotros un ejemplo, un modelo de simulación de una vibración libre. Vemos que la vibración libre se inicia con una velocidad y desplazamiento inicial y no hay ninguna fuerza que intervenga en su movimiento. Ese nos sirve para los cálculos básicos de las fórmulas. Vamos a ver ahora en este video una vibración forzada y vemos que el modelo de simulación está siendo excitado, está siendo movido a través del movimiento de la base. Puede ser el movimiento del suelo durante un sismo. Una propiedad adicional o una característica de las vibraciones es que estas pueden ser armónicas o no armónicas. Se refiere al término armónico cuando una señal se repite constantemente. Puede ser como el de la figura izquierda o como el de la derecha. En el caso de la izquierda es una señal de desplazamiento y tiempo producida por una biela manivela que nos va a producir unos armónicos repetitivos. En el caso de la derecha tenemos una señal bastante definida, una función seno, y esta puede ser producida por el yugo escocés, como en la máquina que hemos visto anteriormente. Bien, entonces ya hemos visto que es una vibración libre y que es una vibración forzada. También podemos ver que en el caso de las vibraciones se producen lo que se llama armónicos. Los armónicos son ciertas irregularidades que se dan en el movimiento vibratorio. En el caso de esta máquina vibratoria la hemos diseñado con yugo escocés, de tal forma de que cuando se mueve la máquina no va a producir armónicos, va a producir una señal totalmente sinusoidal. Y esto nos va a permitir poder calcular los diferentes parámetros, velocidad, aceleración y desplazamiento, ya que conocemos la función seno. Entonces, al conocer la función seno podemos derivar o integrar los parámetros que vamos a tener en las diferentes pruebas y en los diferentes modelos. Acá también tenemos que la máquina puede modificar los periodos y las frecuencias. Como podemos ver, en este dial nosotros podemos aumentar a voluntad la frecuencia. Entonces estamos aumentando a mayor frecuencia, podemos encontrar diferentes periodos y diferentes frecuencias. En este caso lo vamos a desacelerar, ya que como sabemos los movimientos en los suelos son de diferente periodicidad. También tiene la capacidad de poder calcular, de poder variar el desplazamiento de la máquina. Entonces esta máquina trabaja, como hemos dicho, con yugo escocés y va a simular de muy buena manera, en muy buena calidad los movimientos sísmicos. Y así podemos encontrar los parámetros de desplazamiento, de ocupación, etc. Para entender las propiedades matemáticas de las vibraciones, tenemos que analizar qué cosa es frecuencia, qué es periodo, qué es desplazamiento,
Entonces, una buena forma de entender este fenómeno físico es a través de una representación circular de la vibración. Entonces, a mano izquierda tenemos un círculo que representa el movimiento vibratorio de una partícula, que puede estar en 4 posiciones, en la posición 1, 2, 3 y 4. Estas 4 posiciones las podemos ver en el gráfico de la derecha, en donde ya se muestra la señal de una vibración armónica, esto es que se repite. Entonces, el punto que se encuentra dentro de la circunferencia va a desplazarse con una velocidad angular de omega. ¿Esto qué quiere decir? Que puede desplazarse grados por segundo, puede desplazarse radianes por minuto o revoluciones por minuto. Entonces, omega sabemos que es la velocidad angular. El tiempo ya sabemos que es la variable independiente y vamos a tener lo que se llama la frecuencia natural, que es la cantidad de veces que pasa por un mismo punto y sus unidades son ciclos por segundo o hertz. El periodo siempre se da en segundos y es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta completa, o sea, pasar desde el punto 1 hasta el punto 1 nuevamente. El círculo normalmente tiene una longitud de 2πr y es por eso que un radián vendría a ser 360 grados divididos entre 2π. El radián tiene 57.3 grados si dividimos 360 grados entre 2 y entre 3.1416. Bien, por ejemplo, acá, si consideramos que un ciclo completo va a demorar un segundo, el tiempo es igual a un segundo, entonces la velocidad angular va a ser 2π en un segundo, 2π radianes, quiere decir que son 360 grados en un segundo. Por lo tanto, el tiempo, si hacemos la fórmula pero la invertimos, el tiempo reemplazando nos va a volver a dar un segundo. Ahora, si por ejemplo el tiempo es 2 segundos, entonces la frecuencia natural va a ser un ciclo cada 2 segundos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser 0.5 ciclos por segundo, que es lo mismo de decir 0.5 Hz. Por lo tanto, la velocidad angular omega sería 2π radianes sobre 2 segundos. Y esto nos da que es 180 grados por segundo. Vemos que la velocidad, si el tiempo es 2 segundos, la velocidad angular es la mitad. O sea, no recorre toda una vuelta, sino recorre 180 grados. Entonces, a partir de estas representaciones podemos encontrar las funciones seno y coseno, porque casi todas las fórmulas que vamos a tener para adelante tienen que estar en función al tiempo. Entonces, la mejor forma de representar una vibración es a través de las funciones sinusoidales. ¿Y cómo la vemos? A la derecha podemos ver un círculo, ahí vemos el desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento? Sería la velocidad por el tiempo. Ese ángulo que es velocidad angular por tiempo nos determina la ubicación del punto de la partícula. Entonces, el punto de la partícula podemos escribir a partir de su desplazamiento. Por lo tanto, ahí vemos que y es una función del tiempo, por lo tanto podemos reemplazar el radio, que en este caso es c, y lo multiplicamos por el seno de la velocidad angular por el tiempo, que es un ángulo. Entonces, a partir de esta fórmula se van a empezar a derivar todas las fórmulas que tenemos que analizar para poder resolver los problemas de vibraciones, de amortiguamiento y de aislamiento. En la parte final también vamos a aprender a manejar las representaciones tanto de velocidad como aceleración y su escritura que vamos a necesitar saber. Normalmente nosotros sabemos que la variación, el diferencial de x con respecto al diferencial del tiempo, si x es el espacio, nos va a dar una velocidad. Esta velocidad la podemos representar a partir de ahora como un x puntito, ¿no? Que vendría a ser la velocidad. De igual forma, en el caso de la aceleración, la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo viene a ser la aceleración. O también vendría a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cómo lo representamos a partir de ahora? La vamos a representar como x, dos puntitos. ¿Por qué esa representación? Porque nuestras fórmulas van a ser ahora mucho más complejas. Entonces necesitamos hacer más eficiente nuestra representación matemática. De igual forma, vamos a hacer los procesos de integración. ¿Cómo es esto? A partir de la velocidad podemos integrar velocidad por el diferencial del tiempo y vamos a encontrar el desplazamiento. De igual forma, la velocidad podemos encontrar a partir de la aceleración. Si nosotros integramos la aceleración por el diferencial del tiempo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la velocidad. Y en muchos casos vamos a necesitar hacer todas estas operaciones, ya que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos un acelerograma, un registro de aceleraciones de un terremoto, ¿en qué nos da? Nos da en aceleraciones, no nos da en velocidad y no nos da en desplazamiento. Por lo tanto, tenemos que integrar la aceleración para encontrar los desplazamientos y velocidades, ya que necesitamos saber muchos de estos parámetros en los procesos sísmicos.